Habíamos visto algo de esto. Quiero que observes aquí el hielo. Por supuesto que el hielo que estuvo recolectando puede preferentemente que esté bajo cero, es decir, que tenga temperaturas inferiores al inicio de la licuefacción o cambio de sólido a líquido. Se requieren, en este ejemplo, es por gramo de agua, por 1 gramo de agua se requieren 80 calorías para 1 gramo de hielo, transformarlo en 1 gramo de agua líquida. Y observa que se requieren 80 calorías para subirle la temperatura al agua hasta 80 grados Celsius. Es decir, requiero la misma cantidad de calor para fundir el hielo que para subirle a el agua desde 0 grados hasta 80 grados Celsius. La razón de esto, ¿por qué está así tan exacta? Creo que no les vi. Bueno, lo muy importante para poder conservar el hielo es tratar de que entre el menor calor posible. Y eso se logra con colchas de baja conductividad térmica, es decir, algo que no permita que entre tan rápido el calor, porque obviamente de que lo transporte, pues ya va a llegar como agua, y entonces les voy a vender litros de agua. Entonces, si tengo hielo por debajo de 0 grados Celsius, lo que tengo que hacer es aislarlo poniéndole ya junto el hielo que haya cortado y lo aíslo, le pongo una colcha de muy baja conductividad térmica para que el calor entre lo menos posible al hielo, y por supuesto que tengo que meterle toda esta cantidad de calor. Claro, aquí es por 1 gramo de agua, hay que multiplicarlo por las toneladas. Entonces se requiere mucho calor para fundir el hielo. Aunque no se los mencioné, no lo preguntaron si mencioné algo de las toneladas de refrigeración. Bueno, aprovechando por si cuando vean refrigeración no se los enseñan, y yo espero que sí, es su obligación. 1 tonelada de refrigeración. Bueno, a ver, primero no sé si aclaran algo tu duda. Sí, profe, me quedó un poco más claro. A ver, no es tan simple. Obviamente que los estadounidenses se han caracterizado por hacer negocio de todo y han sido muy buenos. Hacen una galleta llamada, bueno, la que se les antoje, la Oreo. Obviamente que es una galleta americana. Y entonces, una vez que ya hacen la Oreo, la fabrican por millones y millones y millones para exportar al mundo. Entonces, eso los ha hecho por ricos, obviamente. La producción de bienes y de alimentos y de cosas es lo que hace rico a los países. Si un país es exclusivamente consumista, pues está destinado a la desgracia económica. Bien, pues voy a venderles hielo, les vendo sal. Aunque no lo crean, nos venden aire. Seguramente lo vieron, quienes ya vieron los videos. Solamente 3 personas me han entregado la tarea, que es Ruth, por ahí, creo que Aldo, no sé, no me acuerdo. Son 3 que ya entregaron la tarea. Pero ahí en los videos pueden encontrar algo que pude haberles yo comentado. Les aclaro que los comentarios que hice no los había visto detalladamente en el video, pero cuando estuve viendo el video junto con ustedes, confirmé que no les había dicho mentiras casi de nada. Y obviamente si les digo una mentira, no es voluntaria. Bien, nos venden aire. Esta carrera por el frío
el ir bajando las temperaturas con refrigeración en cascada principalmente, hizo que el aire que todos respiramos, que es aproximadamente, bueno, es primero nitrógeno, tiene oxígeno y ya luego tiene argón, tiene xenón, radón, etcétera, un poquito. Esto tiene como 79% de nitrógeno, como el 20 punto y tantos de oxígeno aproximadamente, no recuerdo bien, pero por ahí va, casi 21. Y aquí unas muy poquito por ciento de gases raros. Argón, xenón, radón. Bien. El aire es una mezcla de elementos gaseosos, nitrógeno, oxígeno. Entonces, cuando se viene la carrera por la criogenia, es enfriar, enfriar, enfriar. De repente, no es nada extraño, pues tienen en un frasco aire líquido. Aire en forma de líquido. Y bueno, ya tengo aire líquido y ahora ¿qué hago con él? Bueno, pues hay que venderlo. La gente compra todo, compra aire y ni siquiera se lo decimos, pero nos va a comprar aire. ¿Cómo se hace para vendernos aire? Bueno, pues voy a separar de este aire líquido que tengo. Ya lo enfrié todo el aire hasta que todo se vuelve líquido. Pero como resulta que el nitrógeno tiene una temperatura de ebullición, al cual cambia de fase. Si lo tengo líquido, está aquí. Entonces tengo que llegar a esta temperatura. Claro, hay que ver la presión a lo cual lo someto. Cambia la temperatura y la presión simultáneamente. Para la cual se desprenda de esa agua. Si yo llevo este aire líquido a esta temperatura, lo que se desprende solamente es el nitrógeno. Para ser exactos, el que tenga la temperatura de evaporación más baja es el primero que se desprende. Por supuesto que el aire líquido lo voy a bajar a temperatura inferior a todo eso para que todo se vuelva líquido. Le subo la temperatura a la temperatura de cambio de fase del nitrógeno y lo que sale, lo que saco de aquí es puro nitrógeno y lo embotello. Le pongo una botellita y vendo nitrógeno. Luego que se me agote el nitrógeno de este aire líquido, le sigo subiendo a otra vez la temperatura, pero ahora llego a la temperatura de cambio de fase del oxígeno. Y lo que se desprende de ese aire líquido ahora es puro oxígeno, separado, nada más puro oxígeno. Y lo embotello. Ahorita con el COVID vieran que codiciado es el oxígeno. ¿Y de dónde creen que lo sacan? Del aire. Del aire. Nos venden un poco de aire. Y así van a entonces llegando a las temperaturas de cambio de fase y separan el aire en todos sus componentes, lo embotellan y nos los venden. Pero fíjense qué maravilloso negocio. La materia prima es gratis, es aire. Nos lo venden al precio que quieren. Dirán, ¿quién consume nitrógeno? Mucho. El nitrógeno se consume mucho en la industria. Mucho, mucho. El oxígeno, pues no se diga. El argón, claro, en el proceso de soldaduras. Bueno, entonces todo se consume. Entonces diría Praxair, déjeme. Bueno, voy a poner así, Praxair, una compañía alemana. Tiene otro nombre aparte de Praxair. Bueno, esta compañía alemana fueron de los primeros que crearon el sistema para bajar temperaturas. Obviamente estaban en búsqueda de la criogenia. Y pues a vender aire, señores, embotellado. Y todavía con la certeza de que nos lo venden, lo utilizamos
y lo regresamos otra vez al aire. Entonces, fíjense qué negocio súper productivo y redondo. Nos venden aire embotellado, caro. Lo utilizamos, se envía otra vez a la atmósfera y lo vuelven a agarrar. Qué forma de hacerse ricos, ¿no? Y muy ricos. Esta compañía de Praxair es desde finales del siglo XIX, es decir, estamos hablando de 1800 y tantos. Ya estaban ellos produciendo gases. Y sigue rifando. Ahorita el infra, sigue existiendo Praxair. Y ahorita siguen vendiendo oxígeno a todo lo que da en el mundo. En el mundo. Este proceso que les estoy señalando aquí se llama fraccionamiento. Y se utiliza también en el petróleo. La refinería de Minatitlán, la refinería de Lázaro Cárdenas, las refinerías de todo el mundo, es lo que hacen. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos con diferente punto de ebullición. Y hay desde gas, gasolina, gasóleo, diésel, turbocina. Entonces, tiene muchos hidrocarburos mezclados. ¿Cómo lo separo? Bueno, pues con este proceso que les acabo de decir. Al último les va a quedar combustóleo casi chapopote. Entonces separan esto y pues te vendo gasolina, te vendo diésel, te vendo aceite, miren qué bonito. Qué bonito. Y bueno, nosotros los países subdesarrollados, pues se los compramos. No solamente eso, es un atentado a la inteligencia que nosotros les vendemos el petróleo y les compramos la gasolina. Ni nada más. ¿Cómo la ven, ingenieros? Bueno, creo que me extendí, ¿verdad? No, es que es irremediable, no me puedo contener de decirles algo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque nos quedamos con el hielo ahí, pero sí nos venden todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. ¿Alguna otra pregunta sobre la clase anterior? Sí, el oxígeno que nos venden no lo producen, o sea, no es una planta que produzca oxígeno. Es una planta que separa el oxígeno del aire y no lo vende. Y ahorita mucha gente está muriendo por falta de oxígeno. Claro, se puede producir el oxígeno por una degradación de moléculas de agua, pero se requiere energía para hacerlo. Y es costosa, obviamente. Bueno, ya están mudos. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Me puedo continuar? No, pues estoy en el espacio sideral. You are now unmuted. You are now muted. Bueno, ok. Esto no lo vimos, ¿verdad? Creo que nos quedamos hasta ahí. Sí. Ok. Voy a la velocidad que me permita mi intelecto. Va, calor específico. Ya dijimos que el calor específico en la diapositiva anterior, dos anteriores a esta, que es la cantidad de calor necesaria para subir 1 grado de temperatura. Un gramo o 1 kilogramo de agua o de la sustancia. Aquí, esto es muy interesante, el que se los presente. Afortunadamente es así. El agua, dentro de estas sustancias, el agua misma en diferentes fases, tiene necesidad de diferente cantidad de calor para subirle a 1 grado Celsius. Aquí hay agua, el aire, 0.24, el aluminio, 0.22, el alcohol, 0.59, el oro, 0.03, granito, hierro, plata, acero inoxidable, madera, etc. Son variados gases, líquidos y sólidos.
La tabla tiene el siguiente interés, que es muy importante. El agua líquida requiere mucha cantidad de calor para subirle 1 grado, pero también para bajarle 1 grado entrega mucha cantidad de calor. Pueden ver que más que ninguno de los que están aquí. Más que ninguno. Por eso, aparte de que el agua es abundante, relativamente abundante en la vida humana, entonces usamos el agua para producir vapor. Y para producir vapor hay que quemar mucho combustible, entregarle mucho calor al agua, se le sube temperatura y luego se cambia de fase, y cuando lo regresamos nuevamente a agua, nos entrega casi todo lo que le aportamos. Y por lo tanto se vuelve un excelente vehículo de energía. Repito, el vapor no es otra cosa más que un vehículo de energía. Estoy mandando energía por un tubo, pero esa energía térmica es vapor de agua, que obviamente cuando se transforme nuevamente en agua me va a entregar todo el calor que le di para que se transformara en vapor. Un inconveniente es que crece mucho de volumen. Ya les mencioné que aproximadamente, dependiendo de la presión, por supuesto, 1 litro de agua a presión atmosférica les produce aproximadamente 1.500 litros de vapor. 1 litro de agua les produce 1.500 litros de vapor. Entonces necesito tubos grandes y equipos para poder transportar ese vapor. Por lo tanto, son grandes equipos. Las calderas son pues casi edificios, son normalmente muy grandes. Las plantas donde están las turbinas, las tuberías de vapor, los condensadores, las bombas, el ciclo Rankine, pues, son instalaciones muy grandes, precisamente porque el agua se transforma en un volumen muy elevado al volverse vapor. Bueno, el mensaje de esto es que es una característica muy peculiar del agua. Tiene un gran calor específico, de los más grandes que hay en la naturaleza. Imagínense el oro. Yo quiero subirle la temperatura 1 grado Celsius al oro y requiero 3 centésimas de caloría a 1 gramo. Casi nada, inmediatamente se calienta, inmediatamente se enfría. Entonces, obviamente que es la mejor manera utilizar el que absorbe mucho y luego me lo va a entregar. Esta es una de las razones por las cuales usamos en la industria mucho el vapor. Y se lo debemos principalmente al señor Watts. Bueno, los cubanos dirían guá. Es doble T, ¿eh? Bien, continúo. Vayan tomando notas si es necesario. Esto es interesante. Resulta que el calor específico no es una constante. No es una constante, aún para la misma sustancia. El calor específico de una sustancia cambia con la temperatura. Depende de la sustancia, es el cambio. Aquí aparece un ejemplo de aire. 1 kilogramo de aire de masa, 1 kilogramo de aire de masa. Aquí lo tengo inicialmente a 300 grados Kelvin, aproximadamente 27 grados Celsius, y le subo 1 grado a 28 Celsius o 301 Kelvin. Y aquí tengo la misma cantidad de masa de aire, pero ahora lo tengo a 1000 Kelvin, que son como 723 grados. Le subo 1 grado más a 724 grados Celsius y resulta que requiero diferente cantidad de calor para subirle 1 grado. Para este de 300 de 27 grados necesito 0.71 kilojoules o 718 joules de energía.
Pero para subirle un grado cuando ya está a 1000 Kelvin o 600, dije 700, ¿verdad? Sí. Cuando está a 623 grados, lo subo a 624 grados, necesito 855 joules. En otras palabras, el calor específico para una sustancia no es constante. Ahorita les voy a explicar por qué es necesario que entiendan eso. Esta es una pregunta que les va a quedar de tarea, no nada más tarea de curiosidad. Quiero probar su análisis termodinámico que ya llevaron. Creo que saben bien que hay dos calores específicos. Uno es a presión constante y otro es a volumen constante. Y siempre el calor específico a volumen constante es mayor que el volumen a presión constante. Aquí dice que en caso de los líquidos y sólidos el Cp es igual al Cv, es incompresible. La pregunta es, bueno, si alguien sabe la respuesta, pues de una vez apantállenos para saber que son buenos termodinámicos. ¿Por qué el Cv es mayor que el Cp? Siempre. A ver si no me equivoco. ¿Alguien tiene la respuesta? A ver. Cv You are now muted. entre Cp igual a R. You are now unmuted. Más. Oiga, profe, pero es al revés, ¿no? Cp es mayor a Cv. A ver, You are now probablemente. muted. Ah, ciertamente. Cp es mayor que Cv. Sí, correcto. Aquí está, sí. Y dijimos que Cp más Cv es igual a R. ¿Está bien así? Sí, no. No, sería Cp igual a Cv más You are R. now unmuted. ¿Cv más R? Ajá. Ok. You are now muted. Bueno, entonces obviamente que el Cp es mayor que el Cv. De acuerdo, gracias Andrés. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, queda de inquietud. No lo voy a decir ahorita. You are now unmuted. Ahí me resbalé. ¿Por qué, Aldo? No, You are now muted. no. Bueno, entonces no le voy a dar la respuesta ahorita. Me recuerdan en la siguiente clase de si es que ya lo consultaron o ya lo investigaron, para explicar por qué el Cp es mayor que el Cv. Ok. Uno es isobárico y otro es isocórico, ¿no? Bueno. You are now unmuted. Voy pues. Ok. You are now muted. Vamos a los mecanismos de transmisión de calor. Esto de transmisión de calor, estamos tan habituados, ya les dije que no puede haber calor si no se está transmitiendo, entonces es una redundancia, pero bueno, ya sí está más que difundido. Hay tres mecanismos de transmisión de calor. Uno es conducción, otro es convección, que a su vez tiene dos divisiones, la convección natural y forzada, y otro es la radiación. Ahorita voy a dar generalidades de los tres, muy
conceptos generales básicos y luego nos vamos a dedicar ya a profundidad o mucha mayor profundidad a la conducción, posteriormente a la convección y por ahí casi al final a la radiación. Bien. Vamos a ver entonces qué es conducción, de dónde viene, quién la descubrió, cómo le hizo. Ahí va. Fue el señor matemático francés, famosísimo Fourier. Las series de Fourier, yo creo que todos los que les gustan las matemáticas, Fourier es un nombre conocido. Al menos, sí lo conocen seguramente. Bien, Fourier casualmente se volvió muy famoso por su teoría del calor. Su teoría matemática del calor es muy famosa, la ecuación de Fourier. Es una ecuación que más adelante se la voy a mostrar cuando entremos ya en detalle a la conducción. Es una ecuación diferencial compleja para tercera dimensión. Se las voy a mostrar más adelante. Bien, ¿qué es la conducción? Transferencia de energía desde cada porción de materia a la materia adyacente por contacto. Esto es clave. Les voy a subrayar las claves para que se vaya entendiendo esto. Sin intercambio, mezcla o flujo de cualquier material. No hay intercambio, o sea, nada más nos tocamos, no nos cambiamos. Y por supuesto que en los sólidos es donde se puede apreciar más el fenómeno de conducción. Primero, porque las partículas que conforman el sólido, imaginen esto que es una barra de un metal, cualquier metal. Si ustedes le calientan un extremo, se van a dar cuenta que va a pasar un poquito de tiempo y ustedes van a empezar a sentir en la mano, pues que empieza a subir la temperatura. Si están haciendo frijoles refritos y tienen una cuchara toda de fierro y se les olvida, de repente la agarran y está bien caliente y se queman su manita. Entonces, por eso hay muchas cucharas que les ponen un manguito plástico o de madera y ya, mire, cómodamente. La razón es que la madera es un mal conductor del calor. Bien, la muestra del sólido son los materiales que tienen un coeficiente de conducción más elevado. Y si nos imaginamos microscópicamente, pues está hecho esto de puras partículas. De puras partículas. Déjenme, ¿de qué color los pongo? Bueno, negras serán. Bueno, está hecho de puras partículas. Puras partículas. Hay puras partículas. Pero están pegaditas de tal forma que si esta que está más cerca al fuego tiene mayor temperatura y la que está al lado tiene menor temperatura, entonces empieza un flujo de calor de la partícula de mayor temperatura a la de menor. Pero por ningún motivo esta se brinca, porque está más caliente, no se brinca para acá. Eso no sucede. Se mantienen en su posición y por contacto es que están transmitiendo el calor. ¿De acuerdo? A eso se refiere conducción. Bueno, ahora vamos a ver qué hizo este señor Fourier. Esta es una ecuación simplificada, es de las más sencillas de Fourier referente al calor. Esta Q que está aquí es calor. En la Q, por supuesto, si es calor, es energía y la Q está en unidades. Pues Joule, claro. Esto está en joules. Este es tiempo, este está en segundos. Esta K
se le conoce como coeficiente de conductividad térmica. Y resulta que esta K es una propiedad de los materiales. En otras palabras, cada material tiene su propia K. Esta A es el área por el cual se está transmitiendo el calor. Si esto fuese de sección transversal redonda, esta varilla fuera redonda, esta área a la que nos referimos es esta. Diferencia de temperaturas. Para que exista calor tiene que haber diferencia de temperaturas. Se pone generalmente primero la caliente y luego la fría. Es decir, aquí tengo una T caliente y aquí tengo una T fría. Y esta D es la distancia entre los puntos de referencia de temperatura caliente y fría. Esta es la D. Y con esto puedo calcular la transferencia de calor de este punto a este punto. Claro, fíjense que esto es calor y esto es tiempo. Y energía entre el tiempo es potencia. O trabajo entre tiempo es potencia. Y resulta que joules entre segundo son watts. Entonces es muy frecuente que cuando calculemos transferencia de calor estemos calculando watts. En otras palabras, cuánto calor, cuántos joules se transportan por segundo. Bien, la ley de conducción de calor 1822. Hace casi 200 años que Fourier estableció su ecuación. Se hizo famoso además Fourier, hablando del calor, fue uno de sus grandes descubrimientos. A lo mejor saltó más a la fama por la ley de conducción de calor que por sus series de Fourier o cuestiones, desarrollos matemáticos. Fourier se le ocurrió, lo cual pues no estaba del todo equivocado, tratar de encontrar cuál es el origen de la formación de la Tierra. Está la Tierra, que es obviamente una esferita. Ahí está la Tierra, según Oscar Silva. Bien, dice Fourier, bueno, si yo tengo la temperatura de la superficie de la Tierra, para entonces ya se sabía el diámetro de la Tierra, ¿eh? Ya sabía que era esférica, ya sabía el diámetro muy aproximadamente. Desde Eratóstenes ya sabíamos más o menos cuánto medía la Tierra. Y entonces supongo yo que en el interior de la Tierra hay mucho calor. Y también supongo, Fourier, que cuando se creó la Tierra todo esto estaba incandescente. Y se fue enfriando, por supuesto. Se va enfriando. Entonces, bueno, si yo parto de temperaturas de incandescencia, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaría en enfriarse para que tenga yo temperaturas en la superficie? Claro, alguien dirá, pero pues hay temperaturas diferentes en invierno que en primavera. Bueno, pues sacamos promedios y pensó que podía calcular cuánto tiempo tiene de creación la Tierra. Lo cual no es descabellado, ¿eh? No es descabellado porque existen fórmulas perfectas ya muy prácticas para el cálculo de calor en una superficie esférica. Pero lo que todavía no sabía el señor Fourier, tuvo que pasar algunos años todavía, unos, ¿qué será? Casi
pues otros 60 años para que la familia Curie, Madame Curie, descubriera que hay elementos radioactivos que están generando energía. Y casualmente en la Tierra el calor no es algo pasivo, hay mucha cantidad de material radioactivo que está generando calor. Y eso echaría abajo la posibilidad de que Fourier pudiera dar cifras de tiempo de creación del mundo, porque resulta que hay agentes que están calentando, agentes radioactivos. Como ven, es muy interesante. Bueno, se murió de cáncer. Bueno, el marido se murió porque lo atropelló una carreta, y Madame Curie de cáncer. La hija de Madame Curie de cáncer. Y es interesante Curie porque es la única mujer con 2 premios Nobel. Única. Una en química y otra en física. Bueno, ¿alguna pregunta? Aclaro que esto que está aquí se llama ecuación unidireccional de Fourier para la conducción de calor. Solamente en un eje. Tenemos ecuaciones para los 3 ejes, X, Y y Z. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Hombre, están bien. ¿Están dormidos? ¿Puede poner la diapositiva anterior, por favor? Sí, claro. Sí, claro. ¿Esa? Sí, sí, sí. Jesús, profe, gracias. Ya, muy bien. Bueno, luego vamos a dedicarnos a conducción. Ahorita es en términos generales que sepan qué es la conducción. Bueno, después del éxito no retroalimentado, pues continuó. Ahora vamos con convección. Obviamente tiene que ser diferente a conducción, si no, no hubiera esa división. Características de la convección. Transferencia de energía, por supuesto, energía térmica. Aquí pasa algo interesante. Hay mezcla. Esto de íntima no tiene que ver con sexualidad. Mezcla de distintas partes del material. Mezcla del material. Esto significa que las partículas se mueven. Se produce mezclado o intercambio de materia. Esta es la característica principal del mecanismo de convección. Que las partículas que componen se mueven. Por supuesto que la convección es un fenómeno que se da especialmente en fluidos, líquidos y gases, porque es donde las partículas se pueden estar moviendo. Bien, todos la hemos visto, probablemente no la habíamos entendido, pero cada que nos ponen a cuidar la leche, que va a hervir, bueno, ya creo que ya ni se hierve la leche, eso es en tiempos antiguos, o hierven agua para el café, o lo que sea. Si ustedes se quedan viendo al agua, lo ponen al fuego, voy a decir que aquí hay lumbrita. Aquí está caliente. Ahí está el fuego en el fondo en este caso refractario, para que se vea transparente. Bien. Voy a mencionar brevemente el fenómeno. Lo que sucede, es muy interesante la convección. Tengo agua a una temperatura uniforme, hay poco movimiento de partículas,
Le prendo a la lumbre y se empieza a subir la temperatura del fondo del recipiente. Las partículas de agua que estén en ese momento, que anden por ahí, es decir, que estén cerquitas al fondo, por conducción, es decir, están en contacto con la superficie sólida, por conducción se transfiere calor del metal o vidrio a la partícula de agua. Esta partícula de agua, al calentarse, sube su temperatura y lo que sucede es que incrementa su volumen. Esto es muy... Esta partícula se calienta y en lugar de estar así chiquita, ahora ya creció. Porque resulta que las sustancias, cuando sube su temperatura, se dilatan, se hacen más grandes. Y si se hace más grande, entonces sucede que la densidad baja. Como la masa es constante y el volumen crece, entonces de la ecuación de densidad, masa entre volumen, si yo lo caliento, crece su volumen, la masa se mantiene constante. Si el volumen que está en el denominador crece, pues naturalmente que la densidad decrece. Si esta partícula de agua ahora de mayor temperatura tiene menor densidad, no le queda más remedio que flotar. Se va para arriba por cambio de densidad. Y empieza a hacer lo siguiente. Va en friega para arriba porque ya creció, se volvió menos densa y entonces va a flotar. Se va hacia arriba, pero en el trayecto de que va hacia arriba, entra en contacto con otras partículas de agua. Aquí también hay partículas de agua que no están cerca del fondo. Y entonces lo que sucede, que esta que estaba más calientita, mientras va viajando, choca con esta, choca con la otra y les va transmitiendo algo de la temperatura o del calor que tenía. Baja su temperatura. Cuando llega acá arriba, pues ya casi tienen la temperatura que tenían estas. Y entonces, cuando está acá arriba, suponiendo que ya casi perdió todo el calor que había adquirido aquí, vuelve a subir la densidad, porque su volumen otra vez se hace más chiquito. Y viene en friega ahora de bajada. Y se generan se llaman movimientos convectivos. Claro que cuando llegue el momento que la temperatura que alcanza está cercana a la ebullición, de repente una gotita de esas ¡pum!, se vuelve vapor. Y el vapor crece, obviamente, y tiene mucha menor densidad que el agua caliente, y entonces van las burbujitas, llegan a la superficie. Cuando se casen y tengan que cocinar, se van a dar cuenta de lo importante que es esto. Llega aquí el vaporcito y ¡puc!, sale al aire. Claro que entre más se acerque toda la masa de agua a la temperatura de ebullición, pues va a haber burbujitas por todos lados. No es extraño entonces que cuando empieza a hervir, nos asomamos y vemos burbujitas en el fondo. Y empiezan a subir. Y un fenómeno interesante es que las burbujitas empiezan a subir, están chiquitas y cuando llegan más acá arriba están más grandes.
Si vieron la película de La Sirenita, cuando un pescadito suelta unas burbujitas en el fondo, esa burbujita cuando va subiendo se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Eso se debe a la presión, no a la temperatura. Pues aquí sale una burbujita chiquita, va subiendo, disminuye la presión, y si disminuye la presión, crece el volumen y ¡pum!, sale el vapor. Como pueden ver, hasta eso es divertido. Cuando compran un refresco embotellado, que es una de las peores decisiones que pueden tomar y que seguro toman, es una ruina nutricional. Pero pues bueno, somos consumidores. No importa que me enferme, que se hagan ricos los demás con mi enfermedad. Y tengo mi Coca-Cola, entre otros. Y qué feo sabe una Coca-Cola que ya no tiene gas. Dicen, yo tengo años que no la pruebo y yo creo que no la voy a probar, a menos por accidente. La agitamos y resulta que se le hacen burbujitas en toda la pared. En toda la pared. Y de hecho, las cosquillitas que me hacen la garganta cuando me la estoy tomando, son inigualables. Se siente bien chido. Aparte que puede crear adicción. Bueno, lo que no saben probablemente es que esas burbujitas son de un gas yo no me acuerdo ahorita. Gas fosfórico, no me acuerdo ahorita. Bueno, es un gas que intencionalmente le echan para que se sientan ustedes ricos. Y inicialmente está mezclado con el líquido, lo agitan y entonces se empiezan a desprender. Cuando le quitan la tapita, se empieza a salir el gas. Bueno, ok. Esto no se refiere a esto que mencioné aquí, ¿eh? Esto es gas diluido en un líquido por presión. Bueno, espero que algún día estudien nutrición para que sepan cómo se están envenenando la familia. Me regreso, ya después de la regañada. Ahora sí vamos a ver qué ecuación se utiliza para la convección. Esto se llama ley de enfriamiento de Newton. Aclaro, no porque nada más sirva para enfriar. Tendrá sus razones para llamarse ley de enfriamiento. Se parece a la de Fourier. Y como Newton, pues también se caracterizó por robar información, que eso no le quita que haya sido genial, pues se parece mucho a la de Fourier. Se parece un chorrísimo. La Q, la T, esta H en lugar de la K, la A es la misma, las T son las mismas, solamente que no existe la distancia. La razón es que aquí solamente es una superficie. A ver, Luis, que arriba la coca, abajo el agua, no, ya estamos. Está reprobado José Ramírez Mateos por adictivo. No, ya estamos. A ver, ¿cómo le haces, Ahorita lo saco. No, pues por eso te echa a perder se echa a perder la sociedad. Ruth, ya pasaste, Ruth, con 10, yo creo. Bueno, ya tendrías que ser tú el que me mueve el tapete, José. Bueno, ya luego platicaremos de eso. Ok. Quiero aclarar qué es esto T infinito de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton que se utiliza para convección. Ya voy a dejar la coca. ¿Para qué les mencioné la coca? Son viciosos y les pongo la coca ahorita, capaz de que van por una. Bien, esta H ya no se llama coeficiente de conducción. Adivinen, se llama coeficiente de convección.
pero también se le conoce como coeficiente pelicular. Luego vamos a entrar ya en detalle. Ahorita le estoy dando generalidades de los mecanismos. Esta área se refiere a la superficie que está en contacto con el líquido en donde hay diferencias de temperatura. Para este caso sería probablemente el fondo. Bien, esta temperatura que está aquí, le voy a poner lo que van a encontrar si ven alguna vez un libro de transferencia de calor. Probablemente lo encuentren como TW, que es wall, temperatura de pared, es decir, la temperatura del sólido. Y T infinito es la temperatura promedio del fluido, no la temperatura de lo que está pegado a la pared, sino la temperatura promedio de la masa. Se llama T infinito. No está hasta el infinito, es una temperatura promedio, pero se les gustó el símbolo de infinito, entonces se le llama T infinito. Así como está esta ecuación, es porque estoy pensando que la temperatura de pared está más caliente que la temperatura del fluido. Si fuese al revés, que yo tengo un fluido caliente y una pared fría, lo invertiría, pondría aquí T infinito menos T pared. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta con la ley de enfriamiento de Newton? ¿Ninguna? A ver si algún día podemos hablar de nutrición. Muy bien. Bueno, dentro de mis 90 años de vida, algunos años los dediqué a la nutrición y estuve como profesor de nutrición en el Centro Internacional de Terapias. Pero bueno, eso ya sería otra cosa. ¿Ya puedo quitar esto? Sí. No, pues ya estuvo. Vamos a ver la diferencia que hay entre la convección natural y la forzada. También a la convección natural también se le conoce como convección libre. Y tal y como expliqué en el caso del refractario con agua, la convección libre dice que el origen del mezclado es la diferencia de densidades, tal y como se los dije. Cuando el movimiento de las partículas se debe nada más a la diferencia de densidades, déjenme ponerlo más grueso para que no se les olvide. Cuando el movimiento se debe solamente al cambio en densidad, se llama convección natural o libre. Esto que está aquí mostrado es el origen en el mundo de los huracanes. Oh, que no me gusta el verde para eso. De los huracanes. Ahorita el que acaba de pasar y dejar a gente sin casa y inundaciones y ahogados, se debe a la convección natural. También los tornados, que barre con casas, carros y vacas, también es convección natural. Aquí aparece una imagen, esta imagen es del Sengel. Tengo un huevo que está caliente y el aire que está a su alrededor, el que llega en contacto con el huevo, se calienta, por supuesto, y cambia su densidad y va para arriba. Y se genera este tipo de corrientes.
Entonces, si yo pudiera pintar el aire y verlo, vería que se está moviendo así. Bien. También el humo del cigarro es una forma muy ilustrativa de ver, tanto de fluidos como de térmica, la convección. Por supuesto, no recomiendo el cigarro. Viva el cigarro, viva Marlboro. Nomás que salga con eso, José, y repruebas desde ahorita. Bien, se le llama convección forzada cuando existe algo que origina movimiento de las partículas que no sea precisamente el cambio de densidad. Si le pongo un ventilador, este huevo caliente, las partículas de aire van a ir en esa dirección y van a enfriar el huevo, sí lo van a enfriar, pero no predomina el cambio de densidad. A esto se llama convección forzada. Puede ser un ventilador, un compresor o los vientos que hay. La convección es el fenómeno que origina los vientos del norte, vientos del sur, huracanes, tornados, todo ese movimiento de aire, agua, tiene que ver con convección. Bueno, pero me acaba de decir que tomas coca. ¿Eso es una droga? Ok, bueno. ¿Alguna pregunta de la convección? Vamos a entrar en serio a convección. Vamos a llevar casi una unidad y media. Bueno, dos unidades en convección. Hay mucho que aprender de convección. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto? Ya no le voy a hacer comentarios de otro porque en lugar de preguntarme de transferencia de calor, me preguntan de las sabritas y de las galletas. Pues nomás eso faltaba. Está mejor, José. Voy a estar yo más feliz. Órale, pues. A ver, dudas de convección. ¿No? Siguiente, pues. Ahora vamos a la radiación. Es muy interesante la radiación. Los tres fenómenos, obviamente que son diferentes, si no hubiera esa división. Bien, características de la radiación. Aquí la transferencia de energía térmica es por ondas electromagnéticas. Y es el único mecanismo de transmisión de calor que no requiere partículas de por medio. Es decir, no requiere materia para transmitir calor por radiación. Todos los cuerpos calientes emanan ondas electromagnéticas. En otras palabras, cualquier cuerpo encima del cero absoluto, y eso abarca a todos los cuerpos, emite radiación electromagnética. Y entre más fríos estén los cuerpos, absorben, obviamente. Bien, el sol, la cobija de los pobres, que dicen que bueno, yo también me cobijaba con el sol todavía. Cuando hacía mucho frío donde vivíamos, pues ya salió el solecito y ahí estaba uno ahí que le llegara uno al sol para calentarlo. Es muy sencilla la ecuación de radiación que vamos a utilizar. Se llama la ecuación de Stefan-Boltzmann. Aclaro que son dos personas, Stefan y Boltzmann. Ya les dije que Boltzmann se suicidó. Bien, Stefan hizo experimentos para encontrar la radiación en 1879. Y Boltzmann, que les dije que era un estupendo matemático y físico, lo demostró analíticamente. Y llegaron a esta ecuación muy simple. Esta es
energía radiada, este sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Ahí está, a que es igual. La constante de Stefan Boltzmann. Esta T es la temperatura del cuerpo que está emitiendo radiación, pero en temperatura absoluta. Y está elevado a la cuarta potencia. Aquí está la constante de Stefan Boltzmann, 5.67 por 10 a la menos 8 watts entre metros cuadrados, Kelvin a la cuarta. Requisito indispensable que esta temperatura esté en Kelvin. En las otras dos mecanismos, en el de convección y en el de conducción, la temperatura no tiene que estar en Kelvin. Pero aquí sí, no hay pierde. Y esto nos sirve para entender cuánta radiación emite un cuerpo que tenga cierta temperatura. Es muy práctica la ecuación. En fenómenos de radiación hay muchas variantes interesantes. Por ejemplo, la superficie, si es color negro, absorbe más la radiación. También emite más radiación, pero absorbe más la radiación. Cuando estamos en presencial, a veces les sugiero a los alumnos que se den una paseadita ahí por el estacionamiento, que hay pues una multitud de automóviles. Digo, miren, vayan y obviamente pues es de día, hay solecito, y busquen un carro de color blanco y pónganle la mano encima. Luego busquen uno de color más oscuro y si hay uno negro, busquen el negro y pónganle la mano y me dicen cuál está más caliente. No, profe, pues el negro está bien caliente. Pues sí, el negro es más caliente y no es broma. El negro absorbe más la temperatura y por lo tanto tiene que ver con la radiación. De hecho, esta B que ven aquí, esta B minúscula, como subíndice de la energía, viene de... ¿Cómo verde, Oscar? Esta B viene de black. ¿Así está bien? ¿O me sobró una? Está bien así, ¿verdad? You are now unmuted. Ok, You are now yes. muted. Este es del cuerpo negro. Cuerpo negro. Esta es la energía ideal de un cuerpo que puede absorber y emitir toda la energía. Por eso, cuando calculemos en la vida real, va a haber un subíndice no B, sino se les llama a todos los cuerpos que no son cuerpos negros y que, claro, no es nada más que sea color negro, sino que absorba toda la energía o emita toda la energía. Entonces, el resto de cuerpos se nos llama a todos cuerpos grises. Y todos los cuerpos grises tenemos un porcentaje. Hagan de cuenta que el cuerpo negro tiene el 100% de emisión. Y los cuerpos grises podemos tener de emisión y de absorción. Los cuerpos grises podemos tener el 90, el 80, el 75 del cuerpo negro. Los cuerpos grises es en la vida real, el cuerpo negro es el ideal. De ahí viene la ecuación de Stefan Boltzmann. Bueno, ya luego hablaremos de ondas electromagnéticas. Preguntas. Ahí están los tres mecanismos en forma rápida. ¿Ninguna? Despierten. Profe, una pregunta. A ver, Andrés. Cuando, en conducción, ¿no tiene que ser necesariamente del mismo material o sí? No, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente el mismo material. Ya entendí. Pero déjame explicar un poco más.
dada la pregunta, que es interesante, es importante. Voy a borrar esto. Resulta que si yo digo, en base a la pregunta de Andrés, que de aquí a acá es aluminio y de aquí a acá es acero, bueno, le voy a poner plata. Pero la plata es argentum, ¿verdad? Plata. ¿Cómo le hago para calcular ahí el calor? Pues sí se puede, sí se puede. Si yo tengo la temperatura aquí y la temperatura aquí, hay ecuaciones para diferentes capas de material y puedo calcular cuánto calor está pasando. Claro que si alguien me dice, a ver, pues esto es aluminio, si puede medirle aquí la temperatura, pues ya calculo qué calor viene aquí y qué calor viene acá. Que aclaro, tiene que ser el mismo. Más otra forma diferente de verlo es que el aluminio y la plata estén divididos, pero no transversalmente, sino longitudinalmente. Y de aquí para arriba es aluminio. Okay. Es aluminio. Y de ahí para abajo es plata. Argentum. Bueno, H. Entonces cambia la ecuación que voy a ocupar para calcular la cantidad de calor que atraviesa de aquí hacia allá. Sí, lo vamos a ver, Andrés. ¿Alguien más? Es parte con el video, no sé si pueda. No, José, tú tienes prohibido hablar. Además ya dijiste que no ibas a hablar. Bien. ¿Alguna otra pregunta de lo que estamos viendo? Aquí está, mira arriba, ya me quedo callado, profesor, y no lo cumpliste, ya estás otra vez. Bueno, vamos entonces a entrar ya en conducción de calor. Si no hay más preguntas, a ver, están escribiendo, dejen esperar. Nos queda, dijo que probablemente en 2 clases estemos haciendo ya los primeros problemas, pero hay mucho de teoría que tengo que mostrarles. Pues ya decía que estaban escribiendo, ya no, adiós. You are now unmuted. You are now muted. Dejen traer otras diapositivas. Qué bonito está esto. Bueno, ahora sí, todo lo que les dije anteriormente son conceptos generales. Ahorita todo lo que vamos a ver es específicamente conducción. Bien, déjenme hacerles un comentario respecto a esto. Esto que ven aquí es una modelación de un sistema de transferencia de calor por conducción en 2 dimensiones, en una placa. Me acuerdo bien porque cuando yo me tocaba dar este tema, tenía alumnos como ustedes, y un alumno le llamó mucho la atención, tanto le llamó la atención que hizo un trabajo de investigación utilizando softwares. Ese trabajo se presentó en una conferencia nacional
en Guerrero. Hizo una maestría y actualmente está en un doctorado en Inglaterra. Y obviamente que esto le disparó sus habilidades. Su tesis fue referida a la distribución de calor con ecuaciones diferenciales y software en una superficie plana. Déjenme explicarles de qué se trata. Claro que esto no es una cámara termográfica, es una simulación. La simulación consiste en lo siguiente. Tengo un cuadro de un material, puede ser un metal, cualquier metal, y en la superficie, bueno, en el lado superior de ese cuadro, se pone una fuente de calor de 100 grados, como si fuera un hilo a temperatura de 100 grados. Y se corre la simulación en tiempo y se observa la distribución de calor en toda una placa plana. De tal forma que en el punto que se les antoje, yo quiero saber a qué temperatura está aquí en cierto tiempo, a qué temperatura está aquí en cierto tiempo, a qué temperatura está aquí, aquí. O bien, algo muy interesante que vamos a ver en este tema que estoy tratando, esas líneas que se ven se llaman isotermas. Isotermas, que es un concepto importante. Esas líneas se llaman, bueno, una línea, la línea desde el origen hasta donde termine se llaman isotermas. Claro que el mismo término me dice que en esa línea la temperatura es la misma a todo lo largo. ¿Ok? Isotermas. ¿Qué tiene de importancia la isoterma? Que es imposible, no existe transferencia de calor en una isoterma. No hay forma de transferir calor en isoterma porque la temperatura es la misma, por lo tanto, toda la transferencia de calor se da perpendicular a las isotermas. Eso es lo interesante. Perpendicular a las isotermas se da la transferencia de calor. El mayor flujo de calor se da siempre a 90 grados de las isotermas. Qué bonito. Claro que es sometido a un software. Se vuelve muy interesante. Bueno, así pasó con esto. Cuando platicamos, le emocionó, se tituló, siguió una maestría y está en un doctorado en Inglaterra. Becado, por supuesto. Bueno, aquí hay imágenes también, son imágenes de simulaciones. Esta es una estructura donde tengo cierta temperatura en un extremo y quiero saber cómo se distribuye en toda la estructura. Ustedes me llevan mucha ventaja en cuestión de softwares, porque son más modernos. Aquí aparece el mallado por, ¿cómo le llaman? Diferencias finitas. Entre más fino sea el mallado, más claramente pueden tener. Es una figura arbitraria, un cubo con un agujero ahí y una rendija. Si yo le pongo cierta temperatura en este punto, quiero saber cómo se distribuye en todo este cubo. Se puede ver que esto que está azul está muy frío. El extremo opuesto es el más frío, pero puedo calcular temperaturas con una simulación en cualquier punto en el cuerpo. Se vuelve muy interesante. Muy, muy interesante. Bueno, ya está. Quiere decir que la distribución del flujo de calor no es igual en todos lados, ¿eh? Eso es claro en la imagen. Bien, ahora sí vamos pues ya a pura conducción. Esto ya se los mencioné en la diapositiva anterior, no tiene más explicación.
Si pegamento tiene clavos ahí, si este pegamento es sensible al calor, es seguro que primero se va a despegar luego 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 lo cual me dice que hay una delta T, una diferencia de temperaturas a todo lo largo. Un sólido de preferencia son los mejores conductores del calor. Bien, ahora sí tome nota. Esto es ya más complicado. Bueno, más técnico. No es complicado. Hay dos tipos de transferencia de calor. Ya estamos hablando pura conducción, ¿eh? Uno se llama estacionario y otro se llama transitorio. Característica del estacionario y del transitorio. La variación del calor en el tiempo es igual a 0 en el estacionario y la variación del calor en el tiempo es diferente de 0 en el transitorio. Eso es matemáticamente. Gráficamente se los puedo explicar de la siguiente forma. Estos gráficos, estas imágenes son Sengel. Hoy. En estacionario son las 2 de la tarde, tengo una pared de lo que se les ocurra, puede ser un vidrio. Tengo 15 grados en un lado, 7 grados en otro lado. Hay transferencia de calor porque hay diferencia de temperatura. A las 5 de la tarde sigo teniendo 15 grados, 7 grados. Hay transferencia de calor por la diferencia de temperaturas y el calor a las 5 de la tarde sigue siendo el mismo que a las 2 de la tarde. La razón, las temperaturas, el espesor sigue siendo lo mismo. Esto se llama estacionario. En otras palabras, no cambia en el tiempo. El transitorio es que sí cambia en el tiempo. A las 2 de la tarde tengo estas condiciones y a las 5, ahora tengo 12 grados Celsius de este lado y tengo 5 grados Celsius de este lado. Y resulta que ahora el calor que se está transfiriendo aquí es diferente a esto. Se puede analizar de otra forma que no sea calor. Puedo decir que si la temperatura, la delta T, bueno, la delta T se mantiene constante, entonces es estacionario. Si la delta T es variable, es transitorio. Aclaro que los problemas de transferencia de calor en transitorio nos obligan a usar ecuaciones diferenciales. ¿Cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo? La temperatura, T mayúscula, con respecto al tiempo. Otra forma de decir esto es que es transitorio si la variación de la temperatura con respecto al tiempo es diferente de 0. Y en el caso de la de arriba, si la variación de temperatura, lo voy a preguntar en examen, con respecto al tiempo, es igual a 0. Me está diciendo que no cambia la temperatura con el tiempo. Son dos formas de expresar lo mismo. Régimen estacionario, el calor o la temperatura no cambian con respecto al tiempo. Régimen transitorio, el calor o la temperatura cambian con respecto al tiempo. ¿Aclarado? Bueno, continúo. Voy a complicar un poquito más las cosas. ¿Qué pasa si es, bueno, la transferencia de calor puede ser en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones? Las diapositivas de la presentación anterior es unidimensional. Esa barrita ahí solamente en dirección X. La ecuación que les presenté de Fourier es en una sola dimensión. Bidimensional, la imagen que les acabo de presentar de la placa, es bidimensional. Y tridimensional, la imagen de simulación del cubo S y de la estructura. Ahí tienen transferencias de calor
de las tres formas. Ya mínimo vieron imágenes. Bien. Voy a hacer un análisis de un volumen de control tridimensional, porque la ecuación de Fourier es tridimensional y se van eliminando dimensiones dependiendo del fenómeno que quieren analizar. Pero obviamente que se vuelve complicado. Dejen tratar de, ojalá que me ilumine los dioses pedagógicos didácticos para poder hacer entender esto de transferencia tridimensional. Bien, voy a poner aquí un volumen de control. Un volumen de control es un volumen arbitrario en donde voy a analizar todo lo que entra y todo lo que sale. Bien, para este caso es un mini volumen. Bueno, tiene una dimensión en X, dimensión en Y, dimensión en Z. El cubo tiene 6 caras. 2 caras en dirección X, 2 caras en dirección Y y 2 caras en dirección Z. Y voy a suponer que internamente del volumen de control puede haber algo que genere calor o que absorba calor. Entonces, si yo hago un análisis de conservación de la materia y la energía, en este caso de energía, yo tengo que esta Q con un punto aquí es la variación del calor con respecto al tiempo. En otras palabras, esto que ¿cuántos watts entran en la cara X y cuántos watts salen en la cara X? Aquí pongo, dejen ver si se alcanza a ver, creo que no. Dice delta X. Delta X es cuántos watts salen por la cara X, cuántos watts entran en la cara Y, cuántos watts salen en la cara Y de salida. Cuántos watts entran aquí y cuántos watts salen en la Z. Más si se genera energía, entonces ya puedo hacer un balance de energía en esto. Esto es el fundamento de la ecuación de Fourier. Todavía no se emocionen, apenas estoy poniendo un volumen de control, tercera dimensión, donde entra y sale calor en dirección X, Y y Z. Continúo. Si no hay preguntas. Hasta dudo que no tengan dudas, pero bueno, pues ahí sigo. Va. La conducción, quieren anotarlo, es el estudio de las variaciones de temperaturas en el espacio y el tiempo. Espérenme. Sí, la temperatura va a estar en esta T mayúscula es temperatura. Está en función de X, Y, Z y el tiempo. Es decir, tiene 4 variables. Variables independientes y la temperatura cambia con respecto a X, Y, Z y el tiempo. Si el campo de temperaturas fuera estacionario, es decir, la temperatura no cambia con el tiempo, pues entonces le quito la variante de tiempo. Permítame. A ver, tengo un alumno de transferencia de calor que quiere entrar. Déjenme ver si está todavía ahí para darle entrada. Aguántenme un momento. Está mandando un mensaje que no puede entrar. No, pues bonita, aquí está regalado chiñas. Aguántenme, ahorita lo doy de alta en un momento. Integrantes.
toma Coca-Cola lo voy a dar de baja de inmediato. Ya está, dejen avisarle que ya puede entrar. Ya pues entra. A ver si lo ve. No es regalado Johan. Ah, ya he tenido a Johan. Bueno, estábamos con análisis de temperaturas. Si es tridimensional, tendré 4 variables, X, Y, Z y tiempo. Si es bidimensional, puedo eliminar las Z's o la X o la Y. Aquí eliminamos las Z. No hay variación de temperatura con respecto a Z. Si no hay variación de temperatura con respecto a un eje, entonces ya no hay transferencia de calor en esa dirección, por eso se vuelve bidimensional. Y la que vimos en las diapositivas anteriores, la unidimensional, no tengo ni dirección Y ni dirección Z. Aquí está la variación de la temperatura en el eje Y y en el eje Z son iguales a 0. Por lo tanto, se vuelve unidimensional. Claro, la ecuación de Fourier da para el tridimensional y de ahí le van quitando todo lo que ustedes necesiten. Continúo. Pónganse alerta a ver si entra por ahí Johan. Bien. Ahí va ahora sí el análisis para ver cómo explico la ecuación de Fourier. Ahí está el volumen de control. Recordarán la ley de continuidad. La ecuación de continuidad, alguien que nos recuerde la ecuación de continuidad. You are now unmuted. Diana, claro, ya se lo hemos visto, ¿verdad? Gracias. Bueno, fíjense que la ecuación de continuidad nos va a funcionar aquí, pero en lugar de flujo másico, va a ser flujo de energía. Sigue funcionando. Aquí tengo el volumen de control, ya mencioné, esta es cantidad de calor que entra por Y, cantidad de calor que sale por la Y opuesta. Y es muy sencillo entender lo siguiente. Imaginen ustedes que, bueno, hablemos de la economía familiar. Tienen entradas de dinero y salidas de dinero. Eso no se puede evitar. Seguramente que así sucede. Bien. Si les entra más dinero en un volumen de control, llamémosle su tarjeta o su bolsillo o su cuenta de banco, si entra más dinero del que sale, evidentemente ustedes van a incrementar sus ahorros. Si sale más dinero del que entra, evidentemente van a bajar sus ahorros o van a incluso a endeudarse. Bien, aquí aparece algo que sería fantástico, como que se generara dinero dentro del propio banco, entonces diríamos que son como intereses. Tienen ahorros, aparte del dinero que ustedes metieron, quitándole ya el que sacaron, crece porque hay intereses. Entonces sería un modelo pues fácil de entender. Lo que entra, lo que sale y lo que se produce internamente. No más que ahora vamos a estar hablando de calor en lugar de dinero. Va. ¿No ha entrado? ¿Chiñas? No ha entrado. Creo que ni medio. Bueno. Fíjense que puse aquí. Razón de conducción de calor en X, Y y Z.
Esto de razón de conducción de calor es todas las entradas en X, Y y Z. Es decir, este y este. Sumo todas las entradas. Le quito todas las salidas. X más delta X, Y más delta Y, Z más delta Z. ¿Se entiende? Estoy a las entradas quitándole las salidas. Porque si sale, obviamente pierdo esa energía. Si entra, pues gano esa energía. Más, si hubiese generación interna, como intereses que les puse el ejemplo, hay casos en que alguien se preguntará, bueno, ¿y en calor cuándo se va a generar internamente? Les voy a poner un ejemplo. Imaginen que tienen un cable eléctrico que nada más por el hecho de la resistencia que tiene al pasar la corriente eléctrica se calienta. Entonces, este calor es interno, se está produciendo internamente en el alambre. Esta sería una forma de generación de calor interna. Bueno, para este caso Fourier dice, bueno, si hubiese generación interna, pues le agrego la generación interna que pudiera haber. Y eso va a ser igual a cuánto va a cambiar el contenido de energía del cuerpo. Está bien lógico, es como el bolsillo que les acabo de decir en cuestión de dinero. A lo que entra le quito lo que sale, le sumo lo que se genera internamente y encuentro cuánta energía se acumula en el volumen de control. ¿Se entendió eso? Según yo, iba a ser explícito. ¿Se entiende eso? A lo que entra le quito lo que sale, le sumo lo que se genera internamente y encuentro cuánta energía queda dentro de mi volumen de control. Sí, Aldo. A ver, si es menor, quiere decir que se acumula en el cuerpo algo. Si es el mismo, no cambia la cantidad de energía en el cuerpo. You are now muted. Voy a poner un ejemplo. Tú estás recibiendo calor por la radiación solar. Tú tomas agua fría y orinas agua caliente. Es decir, que estás sacando calor, en este caso por la orina o el sudor. Y estás recibiendo calor entrada por la radiación solar. Y tú quieres enfriarte, entonces tomas agua fría y sudas o bien orinas y la orina está más caliente que el agua que te tomaste. Entonces, ese calor, esa energía térmica que tiene la orina, pues está sacando calor precisamente. Por eso cuando alguien tiene fiebre, pues le ponen paños, lo bañan o le ponen un poquito de agua con alcohol para que se evapore y se enfríe lo más pronto posible. Son entradas y salidas de calor. ¿Me expliqué? You are now unmuted. ¿Sí? Ok, You are now continúo. muted. A ver, no entró chiñas. Déjenme ver si entró. Sí, profe, ya por fin. Ah, ¿ya estás? Sí, gracias. Ya hasta vamos a hacer examen. No, pues, a ver cómo me va. ¿Y por qué hasta ahora? Perdón, profe, apenas me di cuenta de que me dio de alta. Bueno, continuamos entonces. Ojo con esto, traté de simplificar para que sepan de dónde viene la ecuación de Fourier. Ahora ahí les va la ecuación de Fourier. Sácale. Ahí está. Ecuación de Fourier. Ahora dejen explicarla. Va. Esta K por dt en dx, recordarán la ecuación que vimos en las diapositivas anteriores. Dejen ponérselas aquí para que sepan. Dijimos que el calor entre el tiempo era igual a K por A por diferencia de temperaturas,
T caliente menos T fría, dividido entre el espesor. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, fíjense que aquí ya desapareció el área. Y desapareció el área porque es unitaria. Es decir, la longitud es 1. 1 por 1, todo queda 1, por eso podemos desaparecer el área en todos los casos, además porque es un cubo. Entonces, esto que está aquí no es otra cosa más que el calor por unidad de tiempo. El que entra en dirección X, el que entra y sale porque están las dos temperaturas de las dos caras. Entonces, este es calor. ¿Cómo cambia el calor en dirección X? Las diferenciales. ¿Cómo cambia el calor en dirección Y? ¿Cómo cambia el calor en dirección Z? Más la energía que se genere dentro del volumen de control va a ser igual a esto. Explico esto que está aquí. A ver si esto es la energía interna que le queda al cubo. Ya me metí en esto, ahora lo explico. Densidad. Díganme qué unidades tiene la densidad. Densidad, unidades. Bueno, exacto. Kilogramos por metro cúbico. Si los espero, me voy a amanecer aquí. Calor específico. ¿Qué unidades tienen calor específico? Si los espero, me voy a secar. Joules por kilogramo por grado Celsius. Unidades de la temperatura por grados Celsius. Unidades del tiempo, segundos. A ver, ¿qué hacemos con esto? A ver, kilogramos se van. Grados Celsius se van. Joules sobre segundo son watts. Entre metro cúbico. Miren qué bonito. Watts por metro cúbico, y eso es energía contenida en el volumen de control. Watts por metro cúbico. Entonces, está muy racional la ecuación. Calor que entra y sale en dirección X, calor que entra y sale en dirección Y, calor que entra y sale en dirección Z, más la energía que se genera, me va a decir cuánta energía se concentra por metro cúbico de volumen de control. Y esta doble diferencial, pues me da una diferencial cuadrática. Y esta es una ecuación famosísima del señor Fourier. Ahora ya nos cambió esto que está aquí. Resulta que ahora nos puso un alfa y ya me desapareció esta densidad y calor específico. Lo que sucede es que, si se fijan, dejen ver, si se fijan, desapareció la K. Desapareció esta K, esta K, esta K. Quiere decir que toda la ecuación completita la dividimos entre K y se eliminaron estas K. Y aquí la energía generada quedó sobre K. Y resulta que hay esto que está aquí, se llama difusividad térmica. De esto tengo algo de experiencia porque publiqué un artículo internacional en Brasil sobre difusividad térmica. La difusividad térmica es igual a la conductividad térmica de un material dividido entre la densidad por el calor específico. Por eso el señor Fourier pues lo simplificó. Esta es la variación de la temperatura con respecto al tiempo y este es el inverso de la difusividad térmica. Bueno, tenía que enseñarles la ecuación de Fourier en coordenadas rectangulares, es decir, con X, Y, Z. Les voy a poner la ecuación de Fourier de diferentes formas y luego en coordenadas
polares y en coordenadas esféricas para que vean cómo se vuelve muy horrorosa. Congele pantalla, voy a continuar. You are now unmuted. Sí, Aldo. Buena You pregunta. are now muted. ¿Alguien se acuerda cuáles son las unidades de la densidad, de la viscosidad cinemática? You are now unmuted. No. You are now muted. A ver, jóvenes, pues ya casi salen de ingenieros. Eso lo vieron en mecánica de fluidos, por supuesto. Unidades de la viscosidad cinemática. Reina el silencio. Metros cuadrados sobre segundo. Esas son las unidades de la difusividad térmica y son las mismas que la viscosidad cinemática. La otra viscosidad, la dinámica, son pascales segundos. Pascales segundos. Pero esta es la dinámica, esta es la cinemática. Tienen las mismas unidades la difusividad térmica que la viscosidad cinemática. Bien. You are now unmuted. La K. Entendí fíjate, que la no, pues You ya are la now regué. muted. Las You are now unidades de la K, You are now muted. las unidades de la K son watts por kilogramo. A ver, watts por metro cuadrado, grado Celsius o grado Kelvin. Así es, exacto. Estas son las unidades del coeficiente de conductividad térmica. Watts sobre metro cuadrado, grado Celsius. ¿Listos? ¿Puedo seguir? Bueno, hay variaciones en los fenómenos naturales y entonces hay variaciones de la ecuación de Fourier. Aquí dice, esta ecuación sirve cuando es régimen permanente y si es régimen permanente no hay acumulación de energía en el volumen de control, por eso esto vale 0. Y hay internamente generación de calor. Se llama ecuación de Poisson, otro matemático. Esta ecuación es cuando no hay generación interna de calor. Se llama ecuación de difusión. Son energía, calor en los 3 ejes y este es el cambio de energía en el volumen de control. Régimen permanente, esto vale 0 y no hay generación de calor, entonces se simplifica la ecuación diferencial. Se llama ecuación de Laplace, otro matemático. Como yo ya hace años, como unos 45, estuve estudiando ecuaciones diferenciales, pues ya me cuesta mucho trabajo resolver una de esas, pero ustedes están fresquecitos. Bien, ahora la misma ecuación de Fourier en coordenadas polares y coordenadas esféricas. ¿Puedo quitar? Bueno. Qué bonitas ecuaciones. Es la misma ecuación de Fourier, solamente que ahora ya no es X, Y, Z. Es radio, ángulo y Z. Estas son ecuaciones en coordenadas cilíndricas. Es útil esta ecuación cuando la transferencia de calor se da en un cilindro. Es obviamente más complicada, no se diga si es en una esfera. Aquí les presento en coordenadas esféricas la misma ecuación de Fourier. No necesitan copiarla, nada más para que sepan que existe.
pero normalmente la ve uno y dice, no, pues ¿sabe qué? Mejor me cambio de carrera, porque esto está muy feo. Esta es la ecuación de Fourier de transferencia de calor, tercera dimensión. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna, qué bueno. Tengo academia de mecánica ahorita a las 6. Viene un recordatorio. Bueno, solamente quería, bueno, era mi obligación además mostrarles la ecuación de Fourier de transferencia de calor. Vamos a continuar un poquito más de teoría para poder empezar a resolver problemas. No voy a resolver problemas en tercera dimensión ni en régimen transitorio. Son ecuaciones diferenciales, obviamente es más complicado, pero quienes tienen mucho interés puede de ahí hacer hasta un posgrado, como ya les mencioné, del alumno que está actualmente en Inglaterra. Bueno, ¿qué es una superficie isoterma? Ya les mencioné que en la simulación de la primer pantalla que les mostré, les pongo, esta es la 11, esta es una simulación y les dije que esas líneas son isotermas. Características de la isoterma, pues que tiene la misma temperatura en toda la línea. La dirección normal a las isotermas es donde existe la mayor transferencia de calor. La mayor variación de temperatura por unidad de longitud está en la normal a la superficie isoterma. Esto es muy interesante para transferencia de calor. Y por lo tanto, en dirección a las isotermas no hay transferencia de calor, solamente perpendicular a ellas. Son como las capas de una cebolla. Las isotermas, obviamente en tercera dimensión lo pueden visualizar y la temperatura va variando por capas. Las capas no tienen que ser uniformes, pueden ser irregulares, pero son capas que tienen la misma temperatura. Y yo creo que ya los voy a dejar aquí, porque ya les saturé ahí de ecuaciones y de Coca-Cola. ¿Preguntas que tengan? ¿Dudas? Ninguna, dice Ruth. Muy bien. Me dijo. Ok, no necesitan sentirse abrumados de lo que les presento, que les parezca muy difícil. Trataré de que sea muy amigable y que termine en transferencia de calor, pudiendo decir, yo puedo calcular eso, no va a ser complicado, creo yo, y les va a servir de mucho ya profesionalmente. You are now unmuted. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, Aldo. A ver, si es isotérmico, no hay transferencia de calor. You are now muted. You are now unmuted. No, sí se puede, es indistinto. El único requisito para que haya transferencia de calor es que haya diferencia de temperaturas. Y entonces hay transferencia de calor. Profe, aquí cómo se aplica o cómo va más aplicada la transferencia de calor. Supongo que ya lo explicó en la introducción. A ver, esta es la cuarta clase, Johan. Sí. Sé más específico en la pregunta para poderte responder. Pues más que nada en la materia, cómo va a ser centralizada, hacia qué temas se
ramifica, por así decirlo. A ver, lo que te puedo decir es que si tú terminas de ingeniero y no sabes transferencias de calor, vas a estar como cojo. Es indispensable tener estos conocimientos para que sepas de plantas térmicas, de refrigeración aire acondicionado, de plantas de vapor, obviamente, déjame ver, termodinámica, energía, todo está relacionado con transferencia de calor. Es fundamental. Es muy práctica, es muy práctica. Hay otra que está dividido el temario, ya lo dije en la primera sesión. Intercambiadores de calor, es tan amplia transferencia de calor que una unidad es de intercambiadores, pero yo les sugiero que la tomen como optativa para que complementen. Se necesita un semestre para explicarles intercambiadores de calor. Y resulta que en la industria abundan los intercambiadores de calor. Entonces, si ustedes no saben de eso, pues les van a decir, muchas gracias, ingeniero, pero necesitamos uno que sí sepa. ¿Se entiende, Johan? Sí, profe. Quedó claro. Gracias. Muy bien. Fíjate, Luis Ángel, que no subo las diapositivas para